Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que se encuentren bien. Hoy iniciamos una nueva clase de lógica simbólica, la unidad 4, en la que estaremos aprendiendo nuevos conceptos. Bueno, la unidad 4 incluye las funciones proposicionales y las cuantificadoras. Los temas a desarrollar son el término sujeto, el término predicado y las proposiciones singulares, universales y particulares. Como bien sabemos, la lógica es una ciencia que se inició con Aristóteles 4 siglos antes de Cristo en la antigua Grecia, que viene a ser instrumento de la ciencia. Las palabras claves del tema son el sujeto, el predicado, singulares, universales y particulares, que son las divisiones de las proposiciones. Primeramente tenemos el término sujeto. Dentro de la literatura conocemos los elementos de una oración, como son el sujeto, el verbo y el predicado. Dentro de la lógica analizamos el sujeto y también el predicado y una conclusión, es decir, el sujeto y el predicado que incluyen las proposiciones o las premisas y una conclusión. En el siguiente ejemplo de argumento dice, todas las estrellas brillan con luz propia. Sirio es una estrella, luego Sirio brilla con luz propia. Tenemos una secuencia de proposiciones. Dentro de la lógica simbólica, el argumento se compone siempre y necesariamente de proposiciones y finalmente concluye, o sea, tiene una conclusión. Dice, la última de las cuales, la última proposición, la conclusión se sigue u obtiene de las dos anteriores, es decir, de las dos premisas anteriores. Se trata de un argumento válido, pues no ocurre que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Dice. Es decir, persigue o sigue una secuencia lógica en la que las proposiciones son verdaderas, por lo tanto la conclusión también va a ser verdadera. Sin embargo, si tratamos de demostrar su validez lógica, ya sea mediante una tabla de verdad o mediante una ley de implicación, la ley de implicación, como sabemos, incluye las proposiciones compuestas, utilizando justamente las conectivas que aprendimos en la clase anterior, la negación, la condicional, la bicondicional, etc. Nos encontramos que aparentemente el argumento no es válido. En efecto, su forma es la siguiente, dentro de la tabla de verdad. P, entonces Q, por lo tanto R, dice. La tabla de verdad de la proposición condicional construida indicaría que el argumento no es válido, pues hay al menos un caso en el que las premisas son verdaderas y la conclusión falsa, como se puede apreciar a continuación. Y aquí tenemos su tabla de verdad. Las proposiciones y las conclusiones, que se simbolizan por medio de estos signos o símbolos. Y finalmente tenemos las conclusiones. Los ejemplos son las premisas, ¿verdad? Que P sigue a Q y da como resultado una conclusión, ya sea verdadera, falsa, dependiendo siempre de las premisas. Si son verdaderas ambas, por lo tanto la conclusión también será verdadera. Aquí se representa por medio de la literalidad, es decir, las letras, y aquí por medio de las conectivas, es decir, la condición, negación, doble condición, etc. Ahora bien, pese a que el argumento sí es válido, como veremos después, no podemos demostrar su validez lógica con los procedimientos estudiados hasta el momento, pues estos se basan en analizar cómo se relacionan unas proposiciones con otras, es decir, la estructura argumentativa de las premisas es lo que se analiza. Y se analiza después o en otro momento si la conclusión tiene una validez lógica, sin atender a su estructura interna y sin destacar sus partes componentes, que son justamente las proposiciones.
y en argumentos como el que nos ocupa. La validez depende de la forma en que se relacionan los elementos componentes de las proposiciones que forman el argumento. Es decir, si la proposición o las proposiciones son verdaderas, por lo tanto la conclusión también será verdadera. Por eso dice, se relacionan los elementos componentes de las proposiciones que forman el argumento. En general, en toda proposición se tiene una afirmación en el sentido de que un objeto o conjunto de objetos tiene o posee alguna determinada propiedad o característica a la palabra o palabras con la que nos referimos a ese objeto se le llama término sujeto y aparece en letras cursivas en los siguientes ejemplos de proposiciones. Como veremos, tenemos 7 ejemplos en la que el término sujeto, o sea, dentro de la literatura generalmente utilizamos la palabra o el término sujeto. Dentro de la lógica, término sujeto, es decir, el término sujeto que será analizado dentro de una proposición simple o una proposición compuesta que contuviesen justamente las conectivas. Por ejemplo, la ballena es un mamífero. José Clemente Orozco fue un muralista mexicano. El hidrógeno es un gas. Todas las hadas son bondadosas. Todos los niños son ingenuos. Algunos planetas tienen satélites y algunos números son pares. Como vemos en los ejemplos, son proposiciones simples que están, el argumento, están estructuradas las proposiciones sin analizar o sin cuestionar la validez, es decir, la conclusión, si es falso o verdadero. Lo que analizamos en este caso o en estos ejemplos son el término sujeto dentro de las proposiciones y posterior a eso para analizar si son proposiciones singulares, universales o particulares. Los objetos a los que nos referimos en las proposiciones, es decir, el término sujeto, lo mismo pueden ser concretos, materiales, como la ballena, que abstractos, como los números, y aún imaginarios, como las hadas. Es decir, el término sujeto, en este caso, se refiere a 3 posibilidades, ya sean materiales, abstractos, como los números o las ideas, y lo que la mente refiere o hace locución a lo imaginario, es decir, las hadas en este caso. Y pueden ser otros, los sueños también. Ahora bien, el término predicado es la propiedad o característica que se afirma del sujeto en una proposición. Es decir, aquello que deriva de o lo que se dice del sujeto, que en este caso, tanto verdadero como falso, pueden caracterizar al sujeto. Se denomina término predicado en los 7 ejemplos anteriores. Es decir, los predicados que se afirmaron fueron los de ser mamífero, ser muralista mexicano, ser un gas, bondad, ingenuidad, tener satélites y ser par. Es decir, en este ejemplo o en estos ejemplos analizamos primeramente los términos sujeto o sujetos, ballena, José Clemente, hidrógeno, las hadas, los niños, planetas y números. Y el término predicado, como es lógico, es lo que se refiere o se indica de estos términos sujetos. Ahora bien, tenemos estos predicados pueden afirmarse de otros sujetos diferentes de los empleados, obteniéndose proposiciones distintas. Es decir, se utilizan otros términos sujetos empleando los mismos términos predicados, entrelazando estos ejemplos, o el ejemplo o los ejemplos anteriores con estos. El ornitorrinco es un mamífero, Diego Rivera fue un muralista mexicano, el argón es un gas, etc. También de un mismo sujeto pueden afirmarse predicados diferentes. La ballena es un animal marino, la ballena es el mayor animal existente, etc. Es decir, de un mismo término sujeto podríamos enunciar diferentes términos predicados. Notemos por último que las proposiciones simples
son verdaderas o falsas, según el predicado afirmado del sujeto corresponda o no a las características reales de este. Por ejemplo, dado el sujeto Marte, pueden formarse las siguientes proposiciones. Marte es un planeta, Marte es un cometa y Marte es una estrella. Solo la primera proposición es verdadera, pues el predicado planeta corresponde a una característica real del sujeto, en tanto que los predicados cometa y estrella no lo son. En este caso juzgamos a una proposición simple de diferentes maneras en cuanto a su conclusión, es decir, a su término predicado. En este caso, planeta, cometa y estrella, de un término sujeto. Es decir, pueden ser tanto verdaderas como falsas. Y, lógicamente, sabemos que Marte es un planeta y, por lo tanto, no lo es, o sea, no es un cometa ni una estrella. Aquí empleamos un ejercicio o un ejemplo, ¿verdad? Formúlense proposiciones simples verdaderas completando convenientemente las siguientes expresiones con los términos que aparecen a la derecha. Bueno, tenemos un ejemplo, Marte es un planeta. A la derecha, en esta columna, tenemos los términos, sujeto y predicado para completar en las proposiciones simples. En el segundo ejemplo es par, dice. En este caso buscamos en esta columna. El 8 es par, Europa es un continente, 7 es impar, el cocodrilo es un reptil, el número 9 es divisible entre 3, los patos son aves, la víbora es un reptil, el mercurio es un oxígeno y el oxígeno es un gas. Y así sucesivamente por medio de diversos ejemplos. A su vez, al analizar proposiciones simples, compuestas, nos encontramos dentro del estudio de la lógica las proposiciones singulares, universales y particulares. Estas características de las proposiciones ya derivan del libro Organum de Aristóteles, es decir, el instrumento para la ciencia lógica. En este caso, formemos tres proposiciones distintas con el mismo predicado. Por ejemplo, Giscard es europeo, todos los franceses son europeos, algunos novelistas son europeos. Es decir, el término predicado empleado en tres proposiciones, tanto singular, universal y particular. En la primera proposición, el predicado se afirma de un objeto, que es el presidente actual de Francia. En este caso emplea el nombre del personaje. En la segunda proposición, el predicado se afirma de la totalidad de los franceses. Por eso, lo universal, o sea, la proposición o las proposiciones universales se refieren al todo o a todos. Las proposiciones singulares a un objeto o un sujeto. Y luego veremos en la tercera proposición el predicado se afirma de algunos y solo algunos de los novelistas. Es decir, algunos novelistas son europeos, porque lógicamente sabemos que existen otros novelistas que no son europeos. Es decir, de una parte del conjunto de los novelistas, lo particular. Estos son respectivamente ejemplos de las proposiciones singulares, universales y particulares. Una proposición es singular cuando el predicado se afirma de un objeto individual, sea una persona, un país, un planeta, etc. Una proposición es universal cuando el predicado se dice de todos los objetos de un conjunto. Por ejemplo, todos los seres humanos, todos los paraguayos, todos los estudiantes, etc. Ya se trate de personas, cosas concretas, cosas abstractas, etc. Los números, los valores, etc. Una proposición es particular cuando se afirma que el predicado se aplica a parte de los objetos. No a parte, sino a
parte de los objetos, es decir, un componente, una partecita, que componen un conjunto. En el lenguaje natural utilizamos constantemente las proposiciones singulares, universales y particulares, no solo afirmando, sino también negando. Claro, porque las proposiciones tanto singulares, universales y particulares pueden ser tanto negativas como afirmativas. En este caso tenemos unos ejemplos. Fidel Castro no es europeo, que tenemos una negación singular al tratarse de un objeto singular, es decir, de una persona. Fidel Castro no es europeo. Luego tenemos lo universal en forma de negación, porque pueden ser todos o ningunos o ningún cubano es europeo. La proposición es simple y es verdadera. Para tomar un ejemplo, Fidel Castro no es un cuerpo, es una proposición singular, negativa, verdadera, porque efectivamente Fidel Castro no es europeo. Algunos filósofos no son europeos. Tenemos una proposición particular. Al utilizar la proposición particular, nos referimos solo a algunos filósofos que no son europeos, es decir, utilizamos la negación en la proposición particular y la conclusión sí es verdadera porque efectivamente algunos filósofos no son europeos, pueden ser sudamericanos, norteamericanos, americanos, asiáticos, etc. Se dice por lo anterior que existen 6 tipos de proposiciones de acuerdo con la forma como se aplica el predicado en las mismas. Y aquí tenemos del 1 al 6, que son justamente las proposiciones singulares afirmativas, negativas, universales afirmativas y negativas, y particulares afirmativas y negativas. Lo importante de estos ejemplos, que son proposiciones, tanto singulares como universales y particulares, que la conclusión puede ser tanto verdadera como falsa. Porque lo que se juzga es justamente que sean tanto singulares, universales y particulares en la versión afirmativa y negativa. Bueno, aquí recurrimos a nuestra bibliografía básica del contenido. Cualquier consulta, duda, sugerencia que tengan, por favor, que nos escriban para ayudarnos a aclarar siempre las cuestiones. El material estará disponible en la plataforma de la universidad y será hasta una próxima clase. Gracias.